Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Aquí le habla a su hermano Jorge Altieri, pastor de la Iglesia Bautista Faro de Gracia en el pueblo de Milford, Delaware, y también director de Radio Faro de Gracia. Nos encontramos nuevamente grabando esta conversación, este conversatorio que les prometimos la semana pasada que íbamos a estar grabando la parte número 2 acerca del tema del creyente y la escatología. Y nuevamente tenemos a nuestro hermano pastor Gilberto Rufat, que nos va a estar acompañando para la segunda parte de esta grabación para hablar de algunas de las preguntas que no pudimos cubrir en la primera parte de la entrevista. Y sé que muchos de ustedes vieron la primera entrevista, recibimos muchos buenos comentarios, preguntas, dudas acerca de los temas que estábamos hablando. También recibimos tal vez un poquito de oposición, tal vez por algún sector que a lo mejor no se identifica necesariamente con la manera en que se abordaron algunos de los temas que nosotros compartimos en la primera parte. Así que a toda nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia, si usted no pudo ver la primera parte de esta entrevista, les recomendamos que visite nuestro canal de YouTube, busque Radio Faro de Gracia y ahí usted puede encontrar la primera parte del creyente y la escatología. También lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, nos siga a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Instagram. Ahí pueden estar al día con las cosas que nosotros publicamos, el contenido, las grabaciones, todas estas entrevistas que hemos estado grabando y que vamos a continuar grabando para el beneficio de nuestra audiencia. Así que queremos, antes de pasar a la segunda parte de este conversatorio, queremos repasar brevemente algunos de los temas que hablamos la semana pasada en la entrevista, en la primera parte de la entrevista que grabamos, para que más o menos nuestra audiencia tenga un poco del contexto acerca de esta entrevista. Nosotros hablamos acerca de qué es la escatología, definimos a qué nos referimos cuando hablamos de este tema de qué es la escatología. Hablamos de cómo afecta la escatología la manera en que un creyente lee la Biblia y la entiende. Luego hablamos un poco acerca de los principales sistemas de interpretación y cuáles son algunas de las diferencias básicas que existen entre cada uno de ellos. Abordamos el tema de qué es el dispensacionalismo y por qué es la posición más conocida y enseñada en el día de hoy. Y también algunos de los problemas de interpretación que presenta este sistema del dispensacionalismo a la hora de acercarse a la escatología bíblica. Una de las preguntas más controversiales que abordamos en la primera entrevista, controversiales para tal vez algún sector dentro del cristianismo, es el tema de la autoría y de la fecha de la autoría del libro de Apocalipsis. Algunos ponen el libro de Apocalipsis como escrito entre el año 90-95 después de Cristo, y abordamos entonces las evidencias y las no evidencias que existen, tanto internas como externas, de esa fecha tardía que muchos sostienen en cuanto al libro del Apocalipsis. Hay una fecha temprana que entendemos que es la que más se acomoda al contexto bíblico acerca de la autoría del libro de Apocalipsis. Así que esas fueron las preguntas que nosotros abordamos en la primera parte de El creyente y la escatología, y lo invitamos para que puedan sacar el tiempo y ver esa primera parte, porque de lo contrario, lo que vayamos a hablar ahora tal vez no le haga todo el sentido del mundo, no tenga el contexto necesario para poder entender algunas de las cosas que vamos a hablar en esta ocasión. Así que, hermano Gilberto, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Saludos, Pastor Altieri. Gracias nuevamente por esta oportunidad de poder hablar de un tema ciertamente, como dijimos la vez pasada, importante. Así entendemos que hay una gran necesidad en el mundo latinoamericano y nuestras iglesias hispanas de abordar estos temas de la escatología. Muchas iglesias asumen una escatología simplemente porque eso fue lo que les enseñaron o eso es lo que la iglesia ha adoptado, pero hay muy poco estudio de manera sistemática acerca de este tema. Casi siempre los temas escatológicos se tratan muy pocas veces al año, se hacen insinuaciones y referencias, pero no hay como que un estudio sistemático de este tema de la escatología. Así que vamos a continuar hoy con algunas de las preguntas que no pudimos cubrir la semana pasada, que están relacionadas con el tema de la escatología. Y la primera pregunta que queremos abordar es,
los apóstoles y los padres de la iglesia sostenían una posición premilenial en cuanto a la escatología. Y la segunda pregunta que acompaña a esta pregunta es, ¿estaban ellos esperando la llegada de un reino de 1000 años literal, según lo presenta el dispensacionalismo hoy en día? Bueno, con relación a la primera pregunta, si toda la patrística muestra un premilenialismo total y abarcador, no es correcto. Hay diferentes posturas, eh, además de que el premilenialismo que estaríamos hablando es lo que se llama el premilenialismo histórico. Y ese premilenialismo histórico difiere en muchos aspectos del llamado premilenialismo de nuestro tiempo, dispensacionalista pretribulacionista, difiere, como he señalado, en muchos aspectos. Así que no hay realmente un consenso general. Sí, sí, muchos de ellos dan una tendencia, sí hay muestras de que esperaban un reino, pero a veces la manera de poder interpretar si realmente era una visión premilenialista tiene que ver con dónde se coloca, como dijimos la vez pasada, la segunda venida de Jesucristo. Alguien podría tener cercano al primer siglo todavía una posición donde se está esperando el reino, pero no significa que sea una posición del reino premilenial, porque para que sea premilenial, ese padre de la iglesia tiene que haber aseverado primeramente que se espera la segunda venida de Jesucristo y posteriormente el reino. Eso es importante, por eso es que la vez pasada establecí o estaba hablando de que los sistemas amilenial, posmilenial o premilenial parten con relación a dónde colocamos el milenio, si antes o después de la segunda venida de Jesucristo. Así que el hecho de leer un libro, alguno de los padres, y que alguno de ellos pueda aseverar que están en espera de que inicie el reino, no necesariamente significa una posición premilenialista. Eso es importante, eso muchas veces no se detalla. Para que sea una posición premilenialista y contundentemente, categóricamente podamos afirmarlo, ese padre de la iglesia nuevamente tiene que haber afirmado que ese reino que él está en espera va a ir posterior a la segunda venida de Jesucristo, porque alguien muy bien podría esperar que el reino comenzara en algún momento dado, pero sería antes de la segunda venida de Jesucristo, aunque sea, ¿verdad? Algún tiempo posterior a la ascensión de Jesucristo, pero eso no significa que sea premilenial. Ese punto es importante. Entonces, con relación a nuevamente el dispensacionalismo pretribulacionista de nuestros días, difiere muchísimo del histórico en diferentes puntos importantes. Por ejemplo, el premilenialismo histórico mantiene una hermenéutica diferente al premilenialismo dispensacionalista. ¿Por qué? Porque el premilenialismo histórico interpreta el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y viceversa. O sea, el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. La base es el Antiguo Testamento y se utiliza el Nuevo Testamento para interpretar el Nuevo. O sea, hay una correlación entre ambos testamentos, lo que no existe en el premilenialismo dispensacionalista, pues porque al hacer una separación entre Israel y la iglesia, hay unas promesas que son solo para Israel y hay otras que son para la iglesia y se pierde esa relación que no es consistente con el Nuevo Testamento, porque cuando uno examina la forma y la manera en que los autores del Nuevo Testamento interpretaron los pasajes del Antiguo Testamento, claramente veían que había una relación entre lo que estaba sucediendo en la vida de Cristo, en la historia de la iglesia, con lo que se había establecido en el Antiguo Testamento. También, por ejemplo, vemos que el premilenialismo histórico no enseña las diferentes dispensaciones del que ya hablamos la otra vez, esas le llamo yo economías o mayordomías soteriológicas, donde de acuerdo nuevamente al conocimiento que Dios había dado en algún momento dado,
ese pueblo sería juzgado o podría ser salvo. En el dispensacionalismo, perdón, en el premilenialismo histórico eso no existe. Esos cambios en todas esas dispensaciones. También vemos que hay un factor diferente en el premilenialismo histórico con relación a que se entiende que la iglesia sí estaba anticipada y hay una relación de la iglesia en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Además de que se entiende en el dispensacionalismo histórico que la iglesia es el nuevo Israel. Eso difiere diametralmente también del premilenialismo actual, dispensacionalista, donde la iglesia es, no sé, es una entidad diferente. Yo sé que a algunos les podría chocar, pero es como si fuera una querida separada. Dios está casado solo con Israel y tiene otra relación, creó una relación aparte porque la primera esposa no creyó en él, no le siguió, y entonces trazó un plan y abrió una brecha soteriológica para los gentiles. Eso no es sostenible con la teología nuevotestamentaria. También vemos que hay una gran diferencia con relación a el tema de que en el premilenialismo histórico hay un concepto en un sentido post-tribulacionista. O sea, la iglesia va a pasar o pasa por una tribulación, mientras que en el concepto premilenialista actual, la iglesia va a ser raptada, va a ser separada, va a ser quitada, va a ser arrebatada para no pasar por esa tribulación. Así que existen muchas, pero que muchas diferencias con relación a ambos sistemas. Por dar un último detalle, en el premilenialismo histórico, cuando se va a dar la segunda venida de Jesucristo, el llamado rapto de la iglesia o esa reunión de la iglesia con Cristo se da en el momento dado en el que Cristo desciende, la iglesia se reúne con Cristo en el aire para inmediatamente descender a la tierra y estar en el establecimiento del milenio. Pero así eso no sucede en el premilenialismo dispensacionalista. La iglesia es arrebatada 7 años antes para irse al cielo, para tener, según algunos, las bodas del Cordero, mientras entonces en la tierra Israel es juzgado por Dios y posteriormente una parte de ese Israel va a ser llamado por Dios y va a creer en Dios antes de la segunda venida de Jesucristo. Así que existen enormes diferencias. Si bien es cierto que podríamos decir que algunos de ellos sí son premilenialistas, no es menos cierto que ese premilenialismo histórico no es el premilenialismo que estamos hablando. Y voy a añadir algo más que posiblemente algunos tampoco entienden. Y es que se puede ser premilenial, se puede ser amilenial y se puede ser postmilenial y ser preterista parcial. Por ejemplo, me explico. Ya la vez pasada habíamos hablado de postmilenialistas como Kenneth Gentry, donde él asume una posición postmilenialista, pero es preterista parcial. Él entiende con relación al milenio, adopta una posición postmilenial donde el reino va a ir avanzando, donde la iglesia establece el reino, pero donde entiende que una parte de la profecía tuvo cumplimiento, específicamente aquello que tenía que ver con el juicio de Jerusalén. Y lo mismo sucede en los amilenialistas. Tenemos amilenialistas que también adoptan una posición preterista parcial con relación al juicio sobre Jerusalén. Lo que pocos saben o no se habla es que en los padres de la iglesia, algunos de ellos esbozan también una posición. Por ejemplo, el historiador temprano de la iglesia, Eusebio de Cesarea, si bien es cierto que toma de Ireneo el concepto de que la fecha de Apocalipsis debía ser colocada en el año 90, 95, en el periodo domiciano, no es menos cierto que Eusebio de Cesarea afirma que la abominación de desolación o el juicio contra Jerusalén, aquello que guardaba relación con la profecía de las 70 semanas, había tenido cumplimiento. O sea, estamos viendo a alguien que adopta una posición tardía
que habla de que Apocalipsis se escribió en el año 90 y tanto, pero a la vez afirma que el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén tuvo cumplimiento, porque una cosa nuevamente es donde yo veo el milenio. Si hay una relación, pero tienen también que verse separados, porque de nuevo uno puede ser amilenial y ser preterista parcial. Yo no tengo que ser preterista parcial sin dejar de ser amilenial. En mi caso, yo sostengo una posición amilenial, pero dentro de la profecía, aquellos eventos todavía que quedan por ocurrir, entiendo que hay una parte, la parte con relación a Jerusalén, nuevamente que tuvo cumplimiento y no hay ninguna contradicción en ello. Así que hay un premilenialismo patrístico que tiende también a ser preterista parcial. Y de eso no se habla y eso es también importante. Hay un tema en el Nuevo Testamento que se repite varias veces, especialmente en los evangelios, y también hay como unas alusiones en algunas de las cartas paulinas y en las cartas generales, donde habla del siglo presente y el siglo venidero. Y ese sistema o ese entendimiento del siglo presente y el siglo venidero me ayudó mucho en abordar este tema de la escatología, porque no da espacio para algo intermedio entre el siglo presente y el siglo venidero. Cuando nosotros hablamos del siglo presente y el siglo venidero, de acuerdo a las mismas palabras de Jesús, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo sería contradictorio o teológicamente imposible de que existiera un periodo milenial entre medio de ese siglo presente y el siglo venidero, y cuáles son las características de este siglo presente y las características del siglo venidero? Bueno, con relación a el siglo venidero, hay discrepancia. ¿En qué sentido? Por lo general se toman las posturas de los pasajes vamos a colocarnos en algún pasaje para entenderlo. Mateo 24, versículo 3. Los discípulos le preguntan acerca de lo que va a suceder posteriormente. Y no siempre, no todos los comentaristas o eruditos en el tema entienden que cada vez que se habla de lo que iba a suceder cuando pasara aquel siglo, tenía que ver necesariamente con la segunda venida de Jesucristo. No necesariamente. Sí, sí nos ayuda muchísimo el establecer el que nuevamente la segunda venida de Jesucristo, porque esta división que acabas de presentar es una división que nuevamente tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Ese es el punto en el que uno cae de un lado en una posición o con relación al milenio o de otra. Y claramente, porque ese punto enmarca unos eventos que identifican que hay unos sucesos que se van a dar, por ejemplo, posterior a la segunda venida de Jesucristo, sabemos que ya no va a haber muerte porque va a haber una resurrección general que se habla en el Antiguo Testamento, y esa resurrección general que podemos verla en Apocalipsis capítulo 20, aquellos que no creyeron van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Así que tenemos una resurrección general. Tenemos también un juicio que no es un juicio parcial, como se aborda el juicio, ¿verdad?, con relación a la gran ciudad. No es un juicio universal, sino un juicio contra esa gran ciudad que habla Apocalipsis, y posteriormente podemos ver en el juicio del gran trono blanco, ese juicio entonces universal, donde todos darán cuenta y unos serán echados al lago de fuego y de azufre. También tenemos que esa segunda venida de Jesucristo da paso al reino consumado o al cielo nuevo y la tierra nueva. En otras palabras, para algunos al establecimiento del periodo eterno. Y sí, eso nos ayuda claramente a identificar cuando estamos estudiando un pasaje, donde ese pasaje, cómo interpretar el pasaje, porque nos ayuda, dependiendo los detalles que nos da, a saber si ese evento se da antes de la segunda venida de Jesucristo o se da después de la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, a veces no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay momentos dados que se habla
de que va a dar paso a un siglo, pero ese paso a ese siglo, donde se usa la palabra por lo general, el aón, no necesariamente indica que es el fin del mundo, sino el cambio y la transición, donde muchos comentaristas los ven al cierre del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto, o lo que podríamos decir el cierre del Antiguo Testamento y el inicio de lo que serían las promesas del nuevo pacto o del milenio. De ese milenio, por ejemplo, que en el amilenialismo se entiende que en algún momento, no todos están de acuerdo en cuándo inicia, pero que inicia claramente como resultado de la obra de Jesucristo. Y entonces algunos demarcan o ponen que ese es el momento, de ahí en adelante es que inicia esa nueva era, y esa nueva era no necesariamente significa la segunda venida de Jesucristo. Por eso digo que no necesariamente es tan sencillo. Sí nos ayuda la comprensión del siglo presente y el siglo venidero a entender que este mundo, como lo estamos viviendo, va a llegar a un desenlace y que posteriormente se van a dar unos eventos hacia algo diferente con relación a la consumación del reino. Pero nuevamente, no siempre el pasaje de estudio o el pasaje que estamos interpretando, cada vez que vemos que haya una alusión a que se está dando paso al fin de una era, no significa necesariamente que sea la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que lo hace difícil. Lo que realmente nos ayuda a ver si está antes de la segunda venida o después de la segunda venida es precisamente el que ese acontecimiento lleva de la mano la segunda venida una serie de eventos. Y si se está hablando de una resurrección general, sabemos que entonces esa resurrección general es posterior a la segunda venida de Jesucristo o acompaña a la segunda venida de Jesucristo y no puede ser parte del tiempo presente. Ciertamente nos ayuda, pero no siempre es tan sencillo. Así es. Hay dos pasajes específicos o dos libros o algunos capítulos de la literatura profética que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que creo yo, a mi entender, que son como que el fundamento de las diferentes interpretaciones que existen acerca de la escatología. Y estamos hablando del libro de Daniel, con sus respectivos capítulos proféticos, y el libro de Mateo 24 y Mateo 25. ¿Cómo nosotros debemos interpretar o cómo nosotros debemos acercarnos a estos dos libros y estos capítulos para poder interpretar las profecías que ahí se presentan? Porque sabemos que mucho de lo que el dispensacionalismo sostiene está basado en cómo ellos interpretan Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, si no me equivoco, y también Mateo 24. ¿Cómo debemos interpretar estas profecías en estos dos libros? Bueno, para empezar, gran parte del problema que tenemos con relación a Daniel tiene que ver con la profecía, cómo entendemos la profecía de las 70 semanas, y ahí estamos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. El problema que existe con relación a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, es que el dispensacionalismo pretribulacionista separa la última semana y la coloca en un espacio de tiempo que lleva más de 2000 años sin tener cumplimiento. Con toda honestidad, eso no se desprende de la profecía, en ningún lado en la profecía. Y esto es importante que lo entendamos. No es Daniel quien está narrándonos la profecía. Daniel escribe la profecía que recibe de parte de Dios, que le comunica el ángel. O sea, Dios mismo viene a darle entendimiento a Daniel con relación a el pueblo de Judá, del cual Daniel era parte y del cual vendría conforme a la carne, en ese mismo capítulo, el Mesías príncipe. A no ser que al ángel se le olvidó, perdone si suena un poco sarcástico, se le olvidó darle el detalle a Daniel
de que él tenía que entender que posterior a la semana 69, él iba a haber una pausa, como algunos llaman, en el reloj o en el calendario de Dios, y no le dio esa información a Daniel. Así que tenemos un problema porque esa profecía debe ser leída completa y corrida. No hay nada en el pasaje que justifique esa pausa. Esa pausa está colocada allí no como un exégesis, sino como un eisegesis, colocándole al texto algo que el texto no dice para justificar una posición escatológica específica. La relación de Daniel con Mateo 24 no es algo que nosotros querramos hacerlo. Esa relación la hizo Jesucristo. Fue Jesucristo quien en Mateo capítulo 24, versículo 15, aseveró que aquel juicio de la venida del Hijo del Hombre, cuyo término, y esto es importante, ese término proviene de Daniel. Eso no es indiscutible. Me refiero de carácter mesiánico, porque si uno busca una concordancia, Dios siempre se refirió al profeta Ezequiel, le llamó hijo de hombre tal cosa, hijo de hombre escribe tal cosa. Pero ese término usado con relación al Mesías, de carácter profético, mesiánico, ese hijo de hombre proviene de Daniel. Y cuando Jesús está hablando de la venida del Hijo del Hombre en las nubes y aquel juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén, claramente estableció que aquel juicio no era un juicio nuevo, sino que iba a ser el cumplimiento de lo que Daniel había hablado con relación a la abominación desoladora. Y lo que haría aquel cuerno pequeño de aquella cuarta bestia que había sido narrado ya previamente en el capítulo 7, porque el capítulo 7, el capítulo 9 hablan del mismo evento, solo que aportan información, se complementan y da información nueva que nos ayuda a tener un panorama mucho más grande. Así que esa relación entre Daniel y Mateo 24 es una relación que Jesús mismo la estableció. Entonces, cuando estamos mirando Mateo 24 y 25, debemos verlo a la luz de Daniel, porque esa es la referencia que nos está dando el propio Nuevo Testamento, Jesucristo, para poder interpretar correctamente Mateo 24. No es correcto sacar un pasaje de su contexto y de la referencia que debemos mirar para darle nuestra propia interpretación, que es lo que se tiende a hacer todo el tiempo, no solamente en Mateo 24, sino en Apocalipsis. Hay un sinnúmero de visiones, pero no son visiones de eventos nuevos. Gran parte de esas visiones son visiones de eventos que ya sucedieron en el Antiguo Testamento. Las referencias y las alusiones para hacer una interpretación objetiva y no subjetiva, y no estar inventando, no estar teorizando, es ir al Antiguo Testamento. Yo creo que quien hace, debo agradecer el libro de Hans Henegraaff. Yo sé que él, al cambiarse para algunos, me refiero al Código del Apocalipsis, al aceptar o al cambiarse una posición cristiana ortodoxa, algunos piensan que ahora todo lo que él habla es malo, ¿no? Ese libro es muy bueno. De hecho, el libro El Código del Apocalipsis, una de las cosas buenas que tiene es que la posición que él va a presentar es una posición que es el resultado o el producto de una hermenéutica bíblica. No el resultado de cómo él lo quiere entender, de cómo él arrima los pasajes a su posición, sino que se desprende de una interpretación, una hermenéutica correcta, debo decir, el significado. De hecho, Apocalipsis, Mateo 24, Daniel 7, Apocalipsis están entrelazados, porque la versión inicial de lo que va a ocurrir se le revela a Daniel. Jesús expande, da más detalles de esa desolación contenida en los pasajes 26 y 27, Daniel 9. Aquella desolación que él mismo dijo vendría sobre la ciudad y sobre el templo. Y no se nos da detalle de qué iba a suceder antes, pero en Mateo 24 se nos dan más detalles. La versión extendida, si se puede ver de esa manera, como a veces uno ve una película y luego compra
la película extendida y hay pedazos de la película que cortaron, que no están, y puede ver otras escenas uno. La escena completa es exactamente entonces el libro Apocalipsis. Apocalipsis, básicamente el tema que trata es el cumplimiento de eso que Jesús dijo que iba a acontecer en una generación. Básicamente, por eso es que están entrelazados. Pregunto acerca de lo que menciona Mateo 24, acerca de esta generación. Sí. ¿Por qué sería un error? O sea, nosotros entendemos que en el contexto dispensacional premilenialista, Mateo 24, en su mayoría, tal vez un 90%, un 80% más, ellos lo esperan como un cumplimiento futuro. Pero a mí siempre me causó un poquito de interrogante, bueno, ¿por qué Jesús le estaría dando unas palabras como estas a sus discípulos y a la audiencia que estaba tal vez allí presente acerca de cosas que sucederían necesariamente 2000 años después o 2500 años después? ¿En qué manera eso respondería a la pregunta que los discípulos le están haciendo a Jesús? Pero cuando hablamos de esa porción en específica donde Jesús habla de manera clara que estas cosas las vería esa generación, ¿cómo nosotros debemos interpretar esa frase o esa expresión que hace Jesús? Mira, pastor, cuando uno separa, por ejemplo, estamos ahí en Mateo 24:34. Ese es el pasaje, por ejemplo, dentro de Mateo, es el versículo 34, donde Jesús dice que todas estas cosas, y eso hasta ese punto es importante, no dice alguna, todas estas cosas debían cumplirse en aquella generación. Cuando uno busca la palabra griega o busca esa palabra en una concordancia dentro del libro de estudio, debemos recordar que cuando estamos haciendo un proceso hermenéutico, un proceso exegético, el primer libro donde debemos investigar, por ejemplo, una palabra, su significado, su uso es dentro del propio libro de estudio. Cuando buscamos el uso de esa palabra generación dentro del Evangelio de Mateo, siempre se hace referencia a la generación de Jesucristo. No hay una excepción, siempre. Decir que eso no ocurre en Mateo 24:34, lo cual sería forzar el pasaje, pero sería establecer que hay un presente ahí, que hay una excepción, es la excepción dentro de Mateo. Están aquellos que saben que como no lo pueden hacer, entonces buscan buscarle algún significado a la palabra y decir, bueno, es que no es necesariamente tiene que ver generación. Puede esa palabra verse como que es una referencia a un pueblo específico, entiéndase en este momento el pueblo de Judá o Israel. La mejor forma de hacerlo es estudiando ese término dentro del contexto de Mateo, y no solamente dentro del contexto de Mateo, donde usted va a poder percatarse de que siempre hace alusión a la generación presente, sino que el evento, esto es importante, el evento que debía ocurrir en aquella generación, que podríamos decir, como algunos dicen, bueno, es que tal vez no era la generación de Cristo, era la generación que vería los eventos, que es lo que por lo general tienden a tratar de hacer, ese cambio. Uno puede tratar de inventar y hacer malabares, yo le llamo teológicos, pero tiene uno como quiera un problema. ¿Cuál es el problema? Que el evento que debía cumplirse en el espacio de una generación ya fue delimitado en el libro que debía acontecer en la vida de los discípulos. Uno puede sacar Mateo capítulo 23, cuando están los 7 ayes contra los escribas y los fariseos, donde Jesús claramente asevera que va a venir un juicio sobre esta generación, y puede uno también tratar de jugar con Mateo 24:34 y decir, no es esta generación, es aquella generación. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que debía ocurrir en aquella generación? Era el evento de la venida del Hijo del Hombre. Y esa venida del Hijo del Hombre fue establecida en Mateo capítulo 10, versículo 23, que debía acontecer mientras sus discípulos estuviesen recorriendo las ciudades de Judea y predicando el Evangelio. En Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28,
Jesús claramente dijo a sus discípulos que algunos de ellos no estarían dispuestos a morir por la causa del evangelio, sino que hasta que viesen la venida del Hijo del Hombre, lo que supone que algunos de ellos claramente estarían vivos y lo coloca en el primer siglo. Y posteriormente, cité la otra vez pasada, Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús le dijo a aquellos que lo juzgaban que él vendría a juzgarlos a ellos. Ellos le están haciendo un juicio a Cristo. Y él le va a decir al sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote no estaba solo. Verán al Hijo del Hombre sentarse a la diestra del Padre y venir en las nubes. Y el sumo sacerdote inmediatamente se rasga las vestiduras. Este es un pasaje que no ha sido visto correctamente. ¿Por qué? Porque se tiene la tendencia a interpretar Mateo capítulo 26, versículo 64, solo como que el sumo sacerdote se rasga los vestidos porque Jesús ha dicho que sí, que Dios le ha confirmado al sumo sacerdote y que esa es la razón, pero esa razón, que es cierta, es mucho más grande. Jesús claramente en esa afirmación del versículo 64 está diciéndole al sumo sacerdote que él es el Hijo del Hombre de Daniel, que se va a sentar y va a cumplir el salmo mesiánico más importante, el Salmo 110, que dicho sea de paso, es el salmo con el que también se abre Pedro en la predicación del día de Pentecostés, cuando afirma que la resurrección de Cristo ya había sido profetizada por David 1000 años antes, y que David había profetizado que ese Mesías príncipe o ese hombre que vendría de su linaje se sentaría a la diestra de Dios. Y Pedro claramente afirma que Cristo está a la diestra de Dios, lo que posteriormente el primer mártir de la iglesia, Esteban, confirma en su muerte. O sea, eran pasajes donde se estaba identificando a Jesús no solamente con que estaba vivo desde el punto de vista de la resurrección, sino que había cumplido la promesa, estaba sentado en el trono solo esperando para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces todo esto es sumamente importante porque podemos jugar con la palabra generación, cambiándole el significado, tratando de decir que no es la generación de Jesucristo, porque sería la generación que vería los eventos, pero esa generación, nuevamente en Mateo 24, es la generación que vería la venida del Hijo del Hombre. Y no hay manera de decir que Jesucristo no dijo que Él vendría en aquella generación. Lo dije la vez pasada y vuelvo y lo repito. El estar negando lo que la Biblia afirma para tratar de poner una posición X o Y, lo que le ha hecho es daño al evangelio, porque es sobre la base del incumplimiento de la profecía que Cristo aseveró, de la cual muchos ateos, agnósticos, entre otros, utilizan para denigrar el carácter de Jesús y la credibilidad de sus palabras. Así que esto es sumamente importante. Nuevamente, yo quisiera recalcarlo porque no se trata de favorecer nuestra posición. Yo no tengo nada detrás en que alguien siga la posición que yo creo. No, debemos creer lo que la Escritura afirma. Y la Escritura afirma, nuevamente, que lo que debía cumplirse en una generación era la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos 3 pasajes claros en el Evangelio de Mateo que delimitan, que establecen, que afirman que debía ocurrir en la vida de sus discípulos. Yo no puedo sacar Mateo 24:34 y darle una interpretación diferente sin que yo no entre en contradicción con las Escrituras. Hay un punto importante a aclarar en esto que usted acaba de explicar, y es que hay personas que van a estar escuchando esto y que a lo mejor tienen un poquito de conocimiento de la escatología o han estudiado las diferentes posturas, y al escuchar que usted afirma de que la venida del Hijo del Hombre o el Hijo viniendo en las nubes ya tuvo su cumplimiento, según Cristo mismo lo comunica en Mateo capítulo 24,
Eso significa que nosotros entonces abrazamos un preterismo total y estaríamos entonces afirmando que la segunda venida de Cristo ya se manifestó y que por ende ya Cristo vino y que la iglesia no debería estar esperando una segunda venida porque ya se manifestó. Creo que es importante aclarar ese detalle porque una de las acusaciones que se nos hace al nosotros afirmar que cuando Cristo habla en Mateo capítulo 24 de que él vendrá en las nubes o el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, muchos interpretan que lo que nosotros queremos decir es que ahí se cumplió su segunda venida en el juicio del año 70. No, no, eso no es lo que estamos queriendo decir. Si alguien ha entendido eso, no es lo que estamos diciendo. De hecho, para empezar, la venida del Hijo del Hombre en las nubes, de nuevo, es una terminología apocalíptica de juicio que ya está contenida en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios vino en las nubes para juzgar a un pueblo, no vino físicamente. O sea que esa expresión viniendo en las nubes, yo no le puedo dar el significado que yo quiero. Es que partimos de premisas equivocadas y por eso estamos mal. Si yo voy a buscar qué significa Dios viniendo en las nubes, yo tengo que hacer un estudio antiguo testamentario de cómo en el Antiguo Testamento Dios venía en las nubes y cuál era el significado. Y aquellos que lo han hecho saben que esa expresión simple y llanamente significa Dios viniendo en juicio y no era requerido un acto presencial. Eso es importante. En segundo lugar, yo creo, Pastor Altieri, que hay algo que muchos de nuestros hermanos posiblemente tampoco entienden porque no es parte de la predicación y enseñanza que han recibido. Me explico. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, claramente se afirma, y yo le pido a aquellos que creen que estudian o que no han estudiado que lo hagan, y que lo que voy a decir públicamente los reto a que me digan que estoy equivocado. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, los profetas consistentemente, cuando hablaron de la venida del Mesías, el ungido, el hijo de David, hablaron de dos procesos, de uno de salvación de un remanente y uno de juicio. Nosotros tendemos a ver la venida del Mesías solamente como el cumplimiento del nuevo pacto para salvación de muchos, pero dejamos a un lado que los profetas anunciaron juicio. Para que usted lo vea, se lo pongo en arroz y habichuelas, como decimos en Puerto Rico, o frijoles. Por eso es que cuando uno está estudiando el Evangelio de Mateo, el precursor del ministerio de Jesús, entiéndase, Juan el Bautista, que había sido anunciado como el Elías en el capítulo 4 de Malaquías, o como aquel que prepararía el camino en el capítulo 3, claramente inicia su ministerio, no solamente afirmando que vendría uno que traería salvación, porque por medio de él muchos serían salvos, él era el cordero inmolado, pero también anunció que el hacha estaba puesta sobre todo árbol. O sea, por poner un solo profeta, Malaquías el último, la llegada del Mesías traía de la mano dos eventos: salvación para un remanente y juicio para los que no creían. De hecho, el premilenialismo dispensacionalista lo cree igual, solo que el juicio ellos lo colocan 7 años antes de la segunda venida. Pero sí está en su esquema. Ellos creen que va a haber un juicio. Ellos creen que hay un juicio sobre Jerusalén, pero no lo ven cumpliéndose en el primer siglo. Ven que ese juicio se va a cumplir dentro de esa última semana y específicamente después de los 3 años y medio de esa semana. Pero dentro del diagrama de lo que comprende esa posición, ese juicio está. Hay salvación y hay juicio. El problema es que parte de nuestra enseñanza, lo que hemos recibido es que solo se enmarca, solo se habla del Mesías como Salvador, pero poco se dice del juicio que vendría a ser también el Mesías. Y parte de ese juicio iba a comenzar, como Pedro dijo, por la casa. Y el concepto de la casa,
aunque algunos inmediatamente lo tomen como la iglesia, la terminología la casa, como Jesús la utiliza en Mateo capítulo 23, vuestra casa será desierta. Esa terminología de la casa, que también es utilizada por el profeta Jeremías, el significado era el templo, la casa, era el templo. Sí que hay una armonía cuando la escritura es interpretada a la luz de las referencias antiguotestamentarias. Cuando nos alejamos de ello, vienen las discrepancias. Y yo les recuerdo a mis hermanos, porque yo me lo recuerdo, es algo que yo me recuerdo como es la vez pasada. Cuando uno va a hacer una interpretación, para que una interpretación sea correcta o parezca ser correcta, tiene que entrar en armonía con los demás libros de la Escritura, y no solamente con los demás libros de la Escritura, tiene que hallar armonía con las doctrinas de la Escritura. O sea, yo no puedo tener una posición escatológica que afecta a la cristología. Yo no puedo asumir una posición escatológica que va en contra de cómo la Escritura aborda la soteriología con relación a la obra de Cristo. Esto es importante porque a veces se habla de la hermenéutica y hay personas que piensan que si su interpretación parece no entrar en contradicción dentro del libro, la carta de estudio, es correcta. No, porque aún esa interpretación que aparentemente no haya contradicción dentro del libro de estudio, tiene que tener armonía con el resto de la escritura, porque todo es palabra de Dios y Dios no entra en materia de contradicción. Yo creo que los creyentes debemos entrar a la escritura con ello en mente, porque si no estamos diciendo que la Biblia se contradice y que llegamos a posiciones diferentes porque yo tomo unos pasajes y mi hermano toma otros pasajes. Y los que yo tomo son los pasajes que enseñan mi interpretación escatológica, y los otros pasajes que el hermano toma son los que enseñan su otra interpretación. Le hacemos entonces daño al evangelio. Yo creo que la escritura, cualquier estudioso honesto sabe que hay momentos dados donde uno está estudiando la escritura y existen aparentes, mire la expresión que uso, aparentes contradicciones. Es nuestra tarea resolver esas aparentes contradicciones, pero no las podemos resolver solo obviando unos pasajes claros, no considerándolos, simple y sencillamente para utilizar aquellos pasajes que guardan relación o que parecen favorecer mi interpretación escatológica. Eso no es honesto. Definitivamente. Hay un pasaje en Isaías capítulo 61, usted me corrige si estoy incorrecto, pero Isaías 61, versículos 1 al 2, hace referencia, ¿verdad?, a la venida del Mesías, y el pasaje presenta no solamente la porción o el propósito de salvación que traería el Mesías, sino que también incluye ahí mismo el tema del juicio, porque dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Este fue el famoso pasaje que Jesús citó cuando visitó la sinagoga en Lucas capítulo 4. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso es así. Es que una y otra vez consistentemente la escritura, nuevamente, aquellos que no tienen que dejarse llevar por lo que decimos, vaya al Antiguo Testamento, mire las profecías con relación a la llegada del Mesías. Mire, ya que hablábamos de Daniel, véalo en Daniel. Cuando Daniel habla en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, si bien es cierto que inicia con la parte importante del aspecto del cumplimiento del nuevo pacto, como el Mesías príncipe, Daniel 9:24, finalizaría la prevaricación, pondría fin al pecado, traería la justicia perdurable y todo lo que continúa diciendo, ¿cómo termina la profecía? Hablando en los versículos 26 y 27, que la ciudad de Jerusalén y el templo pasarían por otra desolación. O sea, nuevamente, salvación y juicio.
No podemos tener a Cristo solo cumpliendo una parte, y una parte que claramente está expresada con relación a ese juicio contra el pueblo de Jerusalén. Un juicio que ya había acontecido en el pasado, porque eso está contenido en Jeremías y Ezequiel. Claramente Ezequiel capítulo 23 expresa exactamente lo mismo que se habla en el libro de Apocalipsis con relación al juicio de la gran ciudad en Apocalipsis 17. Se habla de Jerusalén como la gran ramera y las acusaciones básicamente son exactamente las mismas. O sea, ya eso había pasado, el precedente está, el contexto, el marco histórico, el pasaje de referencia para interpretarlo ya está en la escritura. O partimos de una base objetiva, que es la propia escritura, para entender las visiones o lo que está pasando, o vamos a estar sumidos, que es lo que sucede hoy, en un mar de especulaciones, donde cada cual va a decir lo que quiere. Este sistema o el sistema dispensacionalista, y perdonen, no es un ataque directo a nadie, no lo tomen personal, pero este es un sistema que esboza, que se llena la boca de decir que son muy literalistas, pero luego entonces uno va al libro de Apocalipsis, por poner un ejemplo, y se está hablando allí de los escorpiones, y los escorpiones vienen a ser helicópteros Apache. ¿Qué interpretación literal es esa? Sí, es tremendo. Yo he escuchado que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana, he escuchado todo tipo de hermenéuticas acerca de eso. Pero un detalle importante que forma parte de esta conversación y es el tema del templo. Y la pregunta que quiero abordar es, ¿por qué la reconstrucción de un tercer templo en Israel representa un problema teológico en la revelación del plan de Dios en el nuevo pacto? Esa es una pregunta que tocamos algo la vez pasada, pero es importantísima y de nuevo va a ser controversial para la mayor parte de las personas, porque gran parte del cristianismo se les ha hecho creer que Israel es el reloj profético de Dios y que es necesaria la reconstrucción de un templo. Miren, para ponerles un solo libro de la Biblia, creo que si hay un libro, si alguien me dice, escoge un libro de la Biblia para contrarrestar, para probar que eso es incorrecto, sin ningún lugar a duda usaría el libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos o la epístola a los Hebreos claramente establece que todo lo que sucedió, todo lo que pasaba en el templo era una sombra de aquello que habría de cumplirse en Cristo. Si ya tenemos a Cristo y Él es el cumplimiento de la profecía y ya no estamos bajo la sombra porque todo lo que se hacía tipificaba a Cristo, mi pregunta para usted que tiene otra posición diferente es, ¿qué propósito cumple? ¿Qué propósito cumple el templo? Ninguno. Quienes necesitan la reconstrucción del templo son aquellos que esbozan esa posición escatológica porque es necesario para esa posición escatológica. De hecho, si son honestos, esa es la verdadera razón de por qué Apocalipsis debe ser colocado en el tiempo de Domiciano. No realmente, porque exista evidencia. Si me permites, quiero hacer una breve cita del historiador, lo cité la vez pasada, más importante, reconocido mundialmente por la inmensidad del trabajo académico que llevó a cabo. Me refiero a Philip Schaff. Mira lo que dice, tengo aquí una nota de lo que él va a decir con relación al libro de Apocalipsis, porque él va a introducirse nuevamente en el estudio, para continuar los estudios de otras épocas de la iglesia, va a terminar revisando su historia y va a concluir diciendo, afirmando que él había cambiado de posición con relación a la datación del libro de Apocalipsis. Dice, esto está para aquellos que lo quieran buscar en
Historia del Cristianismo, en la parte donde él revisa y hace un comentario en la nueva edición. Dice Philip Schaff, abro la cita: en este proceso de reconstrucción, el primer volumen se ha duplicado con creces y se ha convertido en 2 volúmenes. La primera abarca el cristianismo apostólico y la segunda el post-apostólico o el preniceno. El primer volumen es más grande que mi historia de la iglesia apostólica, pero se diferencia de ella en que se dedica principalmente a la teología y la literatura, la otra a la labor misionera y a la vida espiritual de ese periodo. Ahora viene la parte importante. He evitado cuidadosamente las repeticiones y rara vez he mirado en el libro antiguo. En dos puntos, repito, mire lo que dice, en 2 puntos he cambiado de opinión. El segundo cautiverio romano de Pablo, que ahora estoy dispuesto a admitir en intereses de las epístolas pastorales, y la fecha del Apocalipsis que ahora asigno con la mayoría de los críticos modernos al año 68 o 69 en lugar del 95 como antes. Miren lo que acabo de decir. Muchas personas y en muchos libros se utiliza Philip Schaff, sus citas antiguas para decir que él era, en historia de la iglesia, no hay nadie por encima de él con relación a su vasto trabajo académico. Y si un hombre como este, que ha revisado gran parte de lo que la iglesia tiene, llega a la deducción o concluye que es en el año de Domiciano, pues, ¿quién lo va a retar? Pero lo que pocos de ustedes han escuchado, porque yo casi no lo he visto en ningún libro y en español eso no existe, que yo sepa, en lo que yo he visto, no he visto el universo, donde se coloquen las citas nuevas de que Philip Schaff se retractó y en su análisis de la historia concluyó que el libro de Apocalipsis no podía ser colocado bajo el periodo domiciano. Tremendo ese dato histórico. De hecho, pastor, tengo aquí cerca de mí, déjame ver si me puedo virar. Este libro es del 1880. Este es el primer diccionario, el diccionario de la Biblia de Philip Schaff. Cuando uno mira la primera edición, él colocaba Apocalipsis en el año 95. Lo podía uno encontrar en la parte donde uno busca el apóstol Juan, lo referente en el diccionario a Patmos, al lugar del destierro, o en el tópico con relación al libro de Apocalipsis. En su cuarta revisión, que está en internet, si se puede encontrar, en la cuarta revisión, Philip Schaff, cuando usted busca a Juan, coloca a Juan, el Evangelio de Juan, en una etapa temprana, perdón, el libro de Apocalipsis en una etapa temprana. Así que la evidencia histórica existe. Lo que pasa es que, con todo respeto, muchos de los que se prestan como eruditos en las redes, lo único que hacen es leer escritos de otros que a lo mejor sí han hecho algún estudio y luego se paran a repetir sin tan siquiera mencionar las fuentes y darle crédito a aquellos que realmente hicieron algún estudio, y luego quieren hablar como si supieran. Yo en mi plano personal no estoy hablando de lo que a mí me parece, estoy hablando de la investigación a la que yo he llegado como parte de mi tesis doctoral. No existe tal evidencia. Le choque a alguno. Yo espero cuando salga mi libro, que ya queda poco, pero no lo puedo sacar de momento hasta que termine mis estudios, el libro de Apocalipsis, donde yo presento las citas de diferentes historiadores, y es contundente, es contundente la evidencia histórica. Así que si usted cree que estamos hablando por hablar o tratando de presumir que sabemos, no estamos presumiendo. Es el análisis, vaya a hacerlo.
Hay un autor llamado Brian Jones que escribió una de las obras más importantes actualmente y se llama en inglés El Emperador Domiciano. Lamentablemente, pastor, estas obras no están en español. Y en el trabajo de Brian Jones sobre el emperador Domiciano, él concluye que no existe evidencia histórica para sostener una segunda persecución como la que llevó a cabo Nerón. Muchas gracias por esos detalles y le animamos a nuestra audiencia a que busquen, ¿verdad? Aquellos que tienen facilidad del idioma inglés, que puedan buscar esas referencias y puedan hacer el estudio necesario para evaluar estas cosas que estamos diciendo. Hay una pregunta que también es importante a la hora de este tema de la escatología, perdón, y tiene que ver con la manera en que las personas leen el libro de Apocalipsis, y uno de los errores más comunes, que yo lo cometí por muchos años, es entender el libro de Apocalipsis de una manera cronológica, como que cada capítulo que va pasando son simplemente eventos que se van cumpliendo uno detrás del otro. ¿Cuál es el error? ¿O deberíamos los cristianos leer el libro de Apocalipsis de esa manera? ¿Esa es la intención con la cual fue escrito? ¿Entenderlo de una manera cronológica? Antes de contestar esa pregunta, a mí me parece contradictorio que el único libro en el Nuevo Testamento que inicia Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que oyen, leen y obedecen las profecías, lo que aquí está escrito, y luego termine siendo el libro más oscuro. Es contradictorio que todos los libros son una bendición para la iglesia, pero que un libro que inicia en su introducción estableciendo que es una bendición, termine siendo un libro De tanta confusión. para darle un ejemplo a aquellos hermanos que escucharon de que ciertamente no debe verse desde un punto de vista de un orden cronológico. En el capítulo 14, por ejemplo, de Apocalipsis, se habla del fin del juicio de la Babilonia. Ya en el capítulo 14 hay un juicio, pero luego en el capítulo 17 vuelve y se retoma el juicio. Ya había concluido aparentemente en el capítulo 14. O sea, no hay en el libro de Apocalipsis, no hay un orden cronológico. De hecho, hay algunos autores que se han dedicado a estudiar el libro y han llegado a mostrar que existe, no quiero confundir a nadie, lo que se llama una estructura quiástica o un arco quiástico. Esto significa que el libro de Apocalipsis está escrito, la razón por la que hay ciertos eventos que se vuelven a tomar en una especie de arco, lleva parte de la estructura que contiene la profecía o la poesía judaica, donde se va avanzando hasta un punto central y luego se vuelve hacia atrás en ese arco o en ese bosquejo hacia el punto central. Y eso hay que tomarlo en consideración cuando se está leyendo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis no está escrito. Y esto es algo que es ampliamente aceptado por aquellos que estudian de verdad el libro. No hay un orden cronológico de eventos. De hecho, los propios sellos, en un sentido, no necesariamente implican nuevos eventos, sino la progresión y cómo se van llevando a cabo de una manera más intensa. Porque lo que llamamos las 7 trompetas o las 7 copas posterior a los 7 sellos vienen del séptimo sello. Es el último sello el que trae de la mano las 7 trompetas, y posteriormente la séptima trompeta da luz a las 7 copas de la ira de Dios. O sea, hay una progresión de eventos. Por eso vamos a ver que se repiten ciertos eventos solo, que entonces se llevan a con más fuerza, vemos la gravedad de lo que está sucediendo.
Y esa expresión de 7, 7 y 7 viene del libro de Levítico, solo para el que lo quiera ver, que también nos inventamos como si Apocalipsis tuviera una gematría o una ciencia oculta judaica del número 7. Ese número 7 que se repite y se repite, Pastor Altieri, mire, con toda honestidad, aquellos que estudiamos, yo no estoy diciendo que soy el único que estudio, uno va a notar que se comete mucho plagio en los escritos, o que se habla mucho y nunca se nos ofrece la fuente. Y aparentemente, como todos están repitiendo lo mismo, da la impresión de que todos llegaron a la misma conclusión, cuando en efecto no es la conclusión de ellos. Ellos están repitiendo la conclusión de otros. Y se repiten cosas. Y una de las cosas que hemos visto es que ese número 7 es que mira lo perfecto, lo completo. Mire, con toda honestidad, yo no digo que no pueda haber espacio para ver algo de ello. Pero esa 7 lo puede ver. Vaya a Levítico capítulo 26 y ese número 7 que se repite, esos 7 juicios tienen que ver con la maldición por causa de la violación del pacto, donde Dios decía, si yo les hablo y ustedes no se arrepienten, yo voy a enviarles 7 veces más. Y si aún no se arrepienten, voy a volver entonces 7 veces más fuerte. O sea, aún ese patrón que expresa el libro de Apocalipsis no es un invento de Juan. Es la razón del juicio contra la gran ciudad por violación del pacto. Y viene de Levítico capítulo 26. Que tuvo su cumplimiento o su culminación en el año 70, en la destrucción de la ciudad. Eso es así. Ok. Bueno, aclarar ese detalle, ¿verdad? Porque todavía hay algunos que están esperando la manifestación de esos 7 sellos en un estado futuro. Creo que una de las preguntas tal vez más controversiales de lo que vamos a hablar ahora para algunos tiene que ver con el tema de Israel y la iglesia. Obviamente, los que crecimos en un sistema dispensacional sabemos que siempre se nos enseñó que Dios tiene 2 pueblos. Tiene al pueblo de Israel y luego tiene la iglesia. Israel es el plan A y la iglesia pues como que el plan B. Como que el plan A como que no le salió bien a Dios en su revelación y en su plan y pues él diseñó un plan B por si acaso el plan E fallaba. Pero ¿por qué la iglesia? Cuando nosotros abordamos este tema de la escatología, tenemos que hablar necesariamente del tema de Israel y la iglesia, pero queremos abordarlo desde la perspectiva que nosotros entendemos que la Israel o la iglesia siempre ha sido el Israel de Dios. Así que, ¿por qué la iglesia es el Israel de Dios y cómo se cumplen en la iglesia las promesas dadas en el Antiguo Testamento? Bueno, esta parte también es muy importante porque aún aquellos, volviendo a una de las preguntas atrás donde conversamos de si la patrística muestra un premilenialismo, que obviamente ya hemos dicho no el premilenialismo actual, sino el histórico. Dentro de ese premilenialismo histórico, un detalle importante que a algunos parece que se le olvida cuando leen, si es que leyeron, porque yo entiendo que muchos de los que repiten toman notas de otros y quieren dárselas de que leyeron. Si leyeran realmente a los padres de la iglesia, del cual algunos toman nota, notarían que aunque algunos de ellos en su premilenialismo histórico establecieron, claramente afirmaron que la iglesia era el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y se refirieron a la iglesia como el Israel de Dios. Y esto es importante. El premilenialismo histórico en la patrística reconoce a la iglesia como el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué razón algunos llamados académicos solo toman la parte que les conviene, la oración que pueden citar para colocar el milenio en un futuro después de la segunda venida, donde lo quieran colocar, pero no citan la parte que destruye su propio sistema, porque ese sistema está sostenido de una separación de 2 pueblos?
Si uno no puede hacer esa separación teológicamente hablando, esa posición se va al piso, porque esa posición depende, la fundación, parte de la fundación del premilenialismo dispensacionalista pretribulacionista, parte de que la Biblia, según ellos, enseña una clara distinción, separación entre dos pueblos con dos planes soteriológicos. ¿Eso se puede mostrar en la Escritura? No. Pablo mismo en Gálatas capítulo 6 dice que todos los creyentes son herederos y copartícipes de la promesa de Abraham, sean judíos o gentiles. De hecho, finaliza la carta a los Gálatas llamándole a la iglesia el verdadero Israel de Dios. O sea, yo con todo respeto, nuevamente, yo no entiendo si es que hay algunos que entienden que pueden llegar a una posición escatológica solo estudiando algunos pasajes o versículos y no comprenden que mi posición escatológica no puede estar distanciada o desasociada de las otras doctrinas de la Escritura. Para que sea correcta o dé luz de que sea correcta, esa posición escatológica no puede entrar en materia de contradicción con las posiciones que muchos de nosotros, ampliamente los cristianos, aceptamos. El Nuevo Testamento enseña que los gentiles estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 4 de la razón por la cual, cuando está hablando de va a entrar al tema de la justificación por la fe, y Pablo menciona, y lo hace con toda intención, obviamente por el Espíritu Santo, y les pregunta, ¿en qué momento fue circuncidado el padre de la fe? Él llegó a creer, habiendo sido circuncidado, él recibió la salvación con la circuncisión o sin la circuncisión. ¿La circuncisión vino antes de ser salvo o vino después? Y claramente la Escritura va a afirmar que Abraham recibió la salvación por medio de la fe y que la circuncisión vino posteriormente. Y así está puesto. Cuando vamos a Génesis capítulo 15, es el capítulo 15 donde se habla de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y no es hasta 2 capítulos posteriores, si mi mente no me falla, Génesis capítulo 17, donde entonces se le da la marca de la circuncisión. ¿Y cómo lo presenta la Escritura? ¿Cómo lo interpreta? Porque lo interpreta para nosotros. Pablo dice que eso sucedió de esa manera para Dios dejar evidencia de que Abraham iba a ser padre tanto de circuncisos como incircuncisos. ¿Y cómo interpretamos circuncisos e incircuncisos? Como judíos con relación a la sangre o a la carne, y incircuncisos como los gentiles. O sea, la Biblia lo presenta claramente. De hecho, tenemos a Pedro, a Pablo, por ejemplo, utilizando Oseas capítulo 2, versículo 23, con relación a la inclusión de los gentiles. Aquellos que no creerían serían incluidos dentro del pueblo. Y ambos utilizan o interpretan Oseas capítulo 2, 23 como la iglesia, como cumpliéndose en la iglesia. Lo tenemos en Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 24 al 26, y lo mismo hace Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Ese famoso versículo, el 9, 2:9, donde dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Vaya a ver, no tiene que tener una Biblia de estudio. Cuando usted busca Primera de Pedro 2:11, está interpretando lo que iba a suceder, lo que profetizó Oseas en el capítulo 2, versículo 23, y lo está claramente aplicando ¿a qué? Diciendo que tuvo un cumplimiento en la iglesia. O sea, el Nuevo Testamento claramente enseña que la iglesia es el cumplimiento del remanente que fue profetizado, que sería salvo por medio de la obra del Mesías bajo el cumplimiento del nuevo pacto.
Sí, Pablo en Gálatas, para el beneficio de nuestra audiencia, para que no piensen que estamos aquí hablando humo sin sustento bíblico. Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 15 en adelante, dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y obviamente esto es una carta escrita a una comunidad en Gálatas, que era una comunidad obviamente gentil en su mayoría, aunque pueden que hayan habido comunidades judías, pero era gentil en su mayoría. Y es una epístola, pastor, en la cual una de las problemáticas que se está atendiendo precisamente era el que muchos estaban siendo seducidos a regresar a sus antiguas prácticas en el sistema antiguo testamentario. Y Pablo les está diciendo que ellos no pueden regresar atrás. Si alguien se ofende, antes de ofenderse, usted lo que debería es examinar su teología. Esta es la famosa carta donde se expresa que si alguno cambia lo que Cristo ha dicho, sea anatema. Y eso suena muy duro. Pero ¿qué precisamente es lo que está corrigiendo Pablo en Gálatas? El concepto soteriológico, donde habían algunos que le estaban añadiendo o estaban haciendo que muchos regresaran a su antigua manera de ver su teología antiguo testamentaria, y Pablo va a levantar una defensa de cómo es posible que comenzando por la fe vayan a volver a regresarse atrás. O sea, no entiendo. Pablo claramente en Gálatas capítulo 3 dice que la simiente, y esto es importante porque esto es base de la teología dispensacional pretribulacionista. Y la razón por la que tenemos que separar a Israel de la iglesia, según ellos, la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, era solo para la ascendencia, para la descendencia, debo decir, de Abraham, descendencia de Abraham. Pero cuando Pablo interpreta quién es la simiente, y quitemos a Pablo, Pablo es el autor o el hombre que Dios usó, cómo la escritura, el propio Espíritu de Dios interpreta esa simiente. Dice que la simiente era Cristo. Este es el mismo Pablo que luego lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 9, estableciendo que no debíamos confundir al Israel nacional del Israel espiritual, del verdadero Israel. O sea, Pablo presenta que había un Israel dentro de Israel, que hay un Israel conforme a la carne que no heredaría salvación, y que dentro de ese Israel nacional estaban los que serían llamados. Pablo está contestando en el capítulo 9 a una pregunta que él tiene que contestar y se tiene que adelantar a ella, porque Pablo ha afirmado en Romanos capítulo 8, finalizando, que todos los que Dios eligió van a ser salvos. Una pregunta isofacta que se iba a levantar era: Pablo, espérate, tú acabas de decir que los que Dios eligió, todos y cada uno de ellos han de ser salvos. Explícanos qué pasó con Israel. Porque su entendimiento era que todo Israel como nación iba a ser salvo. Pues parecía ser contradictorio la declaración de Pablo en el capítulo 8. Si Israel era completamente como pueblo nacional elegido por Dios, ¿cómo es posible que no creyeran y se perdiesen? Y Pablo va a responder en el capítulo 9 que no todos los que descienden de Israel son Israel, y va a dar hasta ejemplos de ello. No, con toda honestidad, no entiendo cuál es el problema. Nuestro problema surge porque queremos ver en los pasajes la interpretación o el sistema o la verdad que ya hemos adoptado. No porque se desprenda del pasaje. Si yo tengo que forzar un texto a que diga algo, yo tengo problemas. Porque se debe un exégesis. Precisamente la palabra exégesis significa algo que se extrae, que sale del pasaje, no algo que yo le coloco al pasaje. Y Pablo, eso está claro en la escritura. Efesios, otra carta que mencionamos la vez pasada. Lo único, y me reitero,
que podríamos decir que no estaba claramente, era el hecho de que todavía estaba como un misterio el que abiertamente cuando el Mesías viniese, esa salvación o dentro de ese nuevo pacto estarían los gentiles, que dicho sea de paso, cuando llegamos a Hechos capítulo 15, vemos que esa dificultad la tienen el liderato en Jerusalén, pero es una dificultad que inmediatamente se esclarece, donde se determina en aquel primer concilio, si le podemos llamar el primer concilio de la iglesia, que no se le debía impedir a aquellos que querían de los gentiles ser parte de la iglesia, porque el Antiguo Testamento así lo afirmaba. Y donde apóstoles como Pedro presentaron evidencia de que Dios claramente le había mostrado que los gentiles eran parte de la iglesia y que por esa razón Pedro había podido evidenciar un Pentecostés en casa de Cornelio, para que pudiese notar y percatarse de que lo mismo que había sucedido con la conversión de aquellos primeros 3,000 no fue diferente en un sentido a lo que sucedió en casa de Cornelio, porque Dios no hace acepción de personas. Es contundente la escritura. Sí, mi experiencia más reciente, tengo la oportunidad de servir como maestro en un programa de educación teológica aquí en el área y durante la clase de hermenéutica, pues abordamos algunos de estos temas, no tan profundos porque es como una introducción a la hermenéutica, pero obviamente se aborda el tema de la escatología y de cómo interpretar la literatura profética y apocalíptica. Y es sorprendente que a veces los estudiantes, hermanos en la fe de diferentes comunidades de fe que hay aquí en el área y son parte del programa, ellos hacen afirmaciones escatológicas cuando realmente ellos nunca la han estudiado. Ellos simplemente están repitiendo lo que vieron en algún videito en YouTube, lo que vieron de alguno de sus predicadores escatológicos preferidos, de las campañas escatológicas que llevan a sus iglesias, donde obviamente pues hacen todo tipo de especulaciones acerca de noticias que están pasando alrededor del mundo y le hacen caso, ¿verdad?, a esos supuestos doctores y expertos en teología, en escatología, pero ellos mismos no se han dado a la tarea de aprender los pasos necesarios de la hermenéutica a la hora de poder interpretar esta literatura. El tiempo ha avanzado, Pastor Rufat, y queremos proveerle a nuestra audiencia información relacionada a algunos de los recursos literarios que usted ha escrito. Usted ha escrito varios pequeños libritos, folletos con diferentes de estos temas. ¿Qué materiales usted ha escrito acerca de estos temas relacionados a la escatología y cómo podemos conseguirlos? Con relación al tema de la escatología, he escrito 5 libros y los 5 libros han sido escritos directamente para beneficio de la iglesia porque no fueron libros hechos desde un punto de vista académico. Realmente es una compilación de muchos de ellos de estudios que yo mismo estuve ofreciéndole a nuestra iglesia. El primero de ellos fue, lo titulé La mitología del rapto secreto. Sé que es un título chocante, pero lo hice con toda la intención. Ya me llegaron quejas de ese libro. Sí, la mitología del rapto secreto, porque para que chocara y de alguna manera llamase la atención. Yo sé que al final Dios se encarga de abrir los ojos a los que Él le va a abrir los ojos, pero le puse ese título por esa razón. El segundo que escribí tiene que ver con Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, ese segundo libro. Solo abordo en el libro la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Yo creo que una de las partes que más disfruté del libro fue el capítulo básicamente me parece final o antepenúltimo, donde presento cómo ese pasaje había sido interpretado en siglos posteriores, que es algo que cuando uno va a las librerías, lamentablemente la literatura para los hispanos es muy poca. Y eso crea mucho problema, porque entonces ellos no tienen la oportunidad de ver cómo otros autores en siglos pasados interpretaron este pasaje. Y yo coloco un sinnúmero de autores muy conocidos y cómo la interpretación a la que ellos llegaron en su momento dado, estamos hablando del siglo XVI,
XVIII, siglo XIX, siglo XX, difiere diametralmente de lo que uno generalmente escucha. Escribí también la futura restauración de Israel. En este libro específicamente entro en materia de cómo entender Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. O sea, ese único pasaje, mire lo que estoy diciendo, el único pasaje en todo el Nuevo Testamento que podría dar la impresión o ser interpretado de que todo Israel sería salvo. Y digo dar la impresión porque el Antiguo Testamento nunca estableció que todo Israel sería salvo. De hecho, los hermanos dispensacionalistas preteristas muchas veces muestran ni conocer su propio sistema, porque la realidad es que en esa última semana, la semana de la gran tribulación, según el Antiguo Testamento, una tercera parte solo sobreviviría, la otra sería pasada por un juicio. Así que si solamente una tercera parte iba a sobrevivir y de esa parte serían salvos, uno no puede decir que todo Israel sería salvo. Eso no es correcto. Pero aborda ese tema, que es cómo debemos interpretar ese pasaje si ya hemos establecido, creemos que la iglesia es el Israel de Dios. Hay un rol particular que sí, que se va a levantar en los postreros días, como algunos llaman, o al final de la tribulación. Bueno, de eso trata ese libro. Escribí algo muy corto, que es tipo más como un panfleto, sobre el milenio. Y lo único que pretendo en ese libro es presentar las 3 posiciones básicas con relación al milenio. El premilenialismo tiene diferentes, pero la posición premilenial, la posición amilenial y la posición postmilenialista. Al final se resumen en 2. El amilenialista en un sentido es postmilenialista, en términos de dónde acontece el milenio, y el premilenialismo, sea histórico en las diferentes variaciones. De hecho, la mayoría de los académicos hoy, para que ellos, creo que también esto, no me quiero cambiar de tema, pero es importante que entiendan que el dispensacionalismo, dispensacionalismo de hoy, los estudiosos lo han ido cambiando, ya le llaman progresivo. Así que si usted cree, estudie lo que es el dispensacionalismo pretribulacionista progresivo, porque corrige muchas de las cosas que el dispensacionalismo de Darby o Scofield todavía mantiene, que ellos mismos saben no se pueden sostener. Por último, el último libro que escribí sobre Mateo 24 y 25 con relación a la profecía del Monte de los Olivos, y le titulé La venida del Hijo del Hombre en las nubes, un comentario o una exposición de Mateo 24 y 25. Esos son los 5 libros dentro del área de escatología que he escrito. Estoy trabajando en el comentario Apocalipsis, que sí va a ser, Dios me lo permita, mi contribución. Este ya es un contexto donde es parte del rigor académico de la tesis, aunque el libro no todo el libro entra en la tesis, pero el libro sale como producto de la tesis doctoral, porque parte de mi tesis doctoral tiene que ver con identificar cómo hacer una hermenéutica que identifique a Jerusalén como la prostituta o la gran ciudad que es condenada en Apocalipsis 17 y 18. Para poderlo hacer bien y correcto, tuve que entrar en un estudio completo de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, porque yo no puedo sostener nuevamente una posición con relación a quién es la gran ramera, solo estudiando Apocalipsis 17 y 18. Eso era incorrecto. Así que por eso es que el libro está ligado a la tesis de grado, porque ha sido parte del proceso de estos años que llevo realizando ese estudio. Me ha tomado ya tiempo y espero, con el favor de Dios, que esa sea una aportación, no una aportación para cambiarle la posición escatológica a nadie, pero espero que el libro provea las evidencias necesarias, históricas, para la comunidad latina, donde se han traducido un sinnúmero de datos importantes que van a estar dentro del libro, lo que lo ha hecho extenso, pero no puedo solamente citar esperando que alguien vaya y pueda conseguir la evidencia. Me he tomado, ¿verdad?, el tiempo de colocarla dentro del libro
ya le corresponde a otro, ¿verdad? Pues ver si lo que yo puse en el libro, si existe la referencia, pero al menos uno tenga la referencia completa y a la mano ahí no tenga, que a veces uno está leyendo un libro y ver, ok, aquí dice que vaya a tal sitio. Entonces tienes que parar, ver dónde existe el libro, si existe el libro y si esa fue la interpretación o hay una traducción correcta. Va a estar todo dentro del libro. Ese sería mi sexto libro, que no sé si Dios me lo permita publicar este año, si no a más tardar debe estar el próximo año. Yo estoy muy deseoso de sacar el comentario del libro de Apocalipsis, porque creo que va a ser contundente en muchas áreas. Al menos va a hacer pensar, creo yo, a los que quieran abrir sus ojos a que posiblemente hemos visto cosas o no hemos considerado algunas cosas porque las hemos sobremirado y no nos hemos detenido para verlas. Termino, pastor, diciendo, aprovechando lo que acabo de decir, porque me lo aplico y lo he visto en mi propia vida. Mientras más yo creo saber algo, muchas veces más me distancio de poder avanzar en mi crecimiento. A veces a uno tiene que alejarse y tomar el que no necesariamente sé para poder realmente mirar con una mayor apertura otras evidencias. Así que yo lo único que le pido a los hermanos que han estado escuchándonos, que lejos de molestarse o verdad, o yo no lo hago en el ámbito, yo no creo que usted lo hizo para que yo creara alguna animosidad de mi parte públicamente. Yo no estoy tratando de crear una animosidad en términos personales. Uh-huh. En términos teológicos y en términos realmente de lo que se ha hablado, me afirmo en lo que he dicho y llamo a mis hermanos en el ámbito que sea, feligreses, pastores, a estudiar el libro y a darnos la oportunidad de pasar por un proceso, el que sea, para que luego con honestidad podemos hablar de nuestra conclusión y no estemos simple y sencillamente esbozando, afirmando, diciendo lo que otros han dicho y dándolo como si fuera nuestro. No es correcto, al menos académicamente eso no es correcto. De hecho, eso es plagio intelectual. Debemos ser honestos. Si uno no ha estudiado algo, dígalo, miren, yo no lo he estudiado realmente, yo me queda mucho camino por recorrer. Y si eso es así, como dije la vez pasada, entonces no se sienta ofendido. Vea que a lo mejor hay un área que en la que usted debería estudiar. Total, siempre le digo hasta nuestros propios hermanos de nuestra iglesia, que hacer el estudio pertinente siempre va a ser beneficioso, Pastor Altieri, por dos razones. En primer lugar, si estoy en lo correcto y solamente estoy en lo correcto porque lo asumí de otro, lo tomé de otro, pero nunca había sido mi estudio, voy a terminar sólido en esa doctrina. Porque ya no estoy hablando de lo que otro dijo, estoy hablando de algo que me consta. Pero por otro lado, también es positivo si en medio del estudio y del análisis puedo percatarme que hay áreas de gran deficiencia, si hay algo que es contradictorio a la Escritura, si hay algo que realmente no se puede sostener teológicamente hablando sin entrar en contradicción, me permite entonces corregir. ¿Cuál es el problema en corregir? Yo no lo entiendo. Yo personalmente me considero un discípulo de por vida y no tengo problema en admitirlo, hecho públicamente y lo haré. Si yo puedo ver que estoy equivocado en un área, alguien me puede presentar la evidencia bíblica, histórica de que algo no está bien, yo estoy en la mejor disposición de evaluarlo y no de solo de evaluarlo, de que si realmente atenta contra la teología bíblica, yo estoy llamado a obedecer lo que la Escritura dice y no mis suposiciones, ni lo que el mundo acepta. Así que siempre va a ser para beneficio. El estudio genuino y sincero nos va a llevar a fortalecer nuestras doctrinas, como nos va a llevar también a cuestionarlas y, en algunos casos, a dejarlas a un lado para entonces adoptar otra posición. Y eso bajo ninguna circunstancia debe verse como algo malo. Malo es creernos que no la sabemos todas, que hemos visto todo el universo y que podemos ser categóricos en todos y que no hay base, no hay razón
para jamás y nunca cambiar. Hay áreas que no hay zonas grises y ciertamente son sí, son no, son blancas y son negras. No estamos refiriéndonos a ello. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, como a la adaptación del libro, donde en mi análisis, lo repito, yo esperaba, Pastor Altieri, encontrar, ya que todo el mundo habla de la persecución y de la persecución, encontrar dónde estaba dónde están esos autores que puedan certificar que hubo tal persecución, y lo que he encontrado es que no existen. Mire, uno de los historiadores, lo mencioné la vez pasada, más importante secularmente sobre historia romana es Gibbon. Gibbon dice, él dice que él no sabe si debería llamársele una segunda persecución, porque realmente no fue una segunda persecución. William Durant afirma lo mismo. Busque quién es William Durant. De hecho, escribió un tomo sobre César y Jesucristo. Estamos hablando de académicos que han dedicado toda su vida. Philip Schaff, ya se lo mencioné. No estamos forzando algo. Es que cuando buscamos, esperaríamos encontrar, wow, no, si encontramos que todo el mundo repite lo mismo. Que pasó en el año de Domiciano, pero cuando entonces, ok, pero ¿cuál historiador lo afirma? Tenemos un historiador llamado Casio Dio en el siglo II, político, historiador romano, tampoco aparece la persecución. ¿Cómo es posible que todos estos académicos no puedan proveer un material que pueda mostrarse? No de que no hubo algún momento dado que algún cristiano pudo haber sido apresado. No, de una persecución a la escala y de la magnitud de lo que presenta el libro de Apocalipsis. De eso se trata. Así que yo los animo a estudiar. Nuestras obras están en Amazon. Si alguno gusta, está allí. Aprovecho para decir que tengo un blog y gran parte de ese material previamente está gratuito en mi blog. No en forma de libro, pero está allí. Porque como son estudios que, como bien dije, le daba a la iglesia, posteriormente yo los subía. Así que si usted no tiene dinero para comprar alguno, puede ir a mi blog y esa información en el search, allí está, y va a haber muchísima información que está totalmente accesible, totalmente gratuita. Los libros en un sentido están gratuitos, no están unidos, pero los capítulos que forman parte de esos libros están en un blog llamado Gilberto Rufas. Búsquelo y ahí está la información. Hay un canal de YouTube también donde usted vi que tiene una serie de grabaciones acerca del libro de Apocalipsis. ¿Cómo se llama el canal? El canal también se llama, creo que le cambié el nombre en un momento, le puse Reformado 365, pero aparece mi nombre. Y le puse 365 porque hace unos años atrás se dio la reforma protestante y todo el mundo era reformado y no solo se hablaba de las doctrinas reformadas, y ya había un distanciamiento de muchos de los llamados reformados que ya no son reformados o no hablan de la reforma. Sí, y aprovecho, por eso le puse Reformado 365, porque eso es lo que creo, esa es mi conclusión, y soy reformado los 365 días del año con orgullo. Sí, a muchos en Latinoamérica se les apagó el fuego de la reforma. Sí, ya pasó y hay que atemperarse no sé, bueno, sí. Cada cual dará cuenta a Dios. Yo creo que uno debe ser honesto y firme y ser de una sola pieza. Si vamos a cambiar, pues entonces digamos las razones por las que estamos cambiando, pero no podemos ser como la ola del mar que va de un lado y para el otro. Así mismo es. Hacemos también una invitación a cualquier hermano en la fe, algún pastor que también conozca mucho acerca de este tema. Si quieren en algún momento dado acercarse a nosotros para tal vez a través de este formato poder establecer tal vez un conversatorio entre las dos posiciones más comunes, bueno, entre la posición dispensacionalista y algunos de los temas que hemos estado hablando, y está disponible para poder grabar algo con nosotros y tener un conversatorio dentro del marco del respeto, obviamente. Estamos aquí para poder atender tal vez alguna solicitud que algún pastor, algún maestro nos haga por medio de esta plataforma. A toda nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia les agradecemos nuevamente el que hayan estado sintonizando la primera parte de este conversatorio, el creyente y la escatología, y esta segunda parte
que grabamos en esta ocasión, al pastor Gilberto Rufat. Muchas gracias por su participación con nosotros en este conversatorio. He recibido muchos comentarios, correos electrónicos a través de la página de Facebook de la iglesia y de Radio Faro de Gracia, que los temas que hemos estado discutiendo le han abierto el apetito a muchos creyentes para estudiar más estos temas. Así que muchas gracias por su tiempo en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Recuerden, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Radio Faro de Gracia, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y será hasta la próxima. Descarguen la app para sus teléfonos. Si usted tiene un teléfono móvil, busque en la Play Store y en la App Store la aplicación de nosotros, Radio Faro de Gracia. Ahí la puede descargar, ya sea para teléfonos iPhone o para teléfonos Android. Y ahí puede escuchar nuestra programación 24 horas al día. Bueno, muchas gracias a todos y Dios me los bendiga. Saludos.